Buenas noches, mi nombre es Magali Cubillos, estudiante de agronomía. Vamos a hablar del manejo integrado de plagas, que es una estrategia que combina diferentes métodos de control para gestionar las plagas. Busca controlar las poblaciones de plagas de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Este método combina diversas prácticas que van desde el monitoreo y la identificación de plagas hasta el uso de técnicas biológicas, culturales, mecánicas y químicas. Su implementación requiere una comprensión profunda de los ciclos biológicos de las plagas y de las interacciones dentro del ecosistema, lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas y adaptadas a sus realidades locales. En este caso, en esta actividad, vamos a hablar de los componentes del manejo integrado de plagas. Hola compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Montaña Ramírez, adscrito a la UR del Líbano en el octavo semestre de agronomía. En este video vamos a hablar sobre los componentes del manejo integrado de plagas. Voy a hablar sobre el manejo cultural. Este método consiste en tener una selección adecuada tanto en la planta como poderla sembrar en un lugar adecuado y correcto para la misma. También tener un mantenimiento adecuado sobre la planta y sobre el cultivo, como generarle podas, una fertilización, un buen riego y un buen saneamiento. Las plantas sanas resisten mejor los problemas de plagas, por lo que las mejores prácticas de manejo son importantes para evitar problemas por estas mismas plagas. Aquí nombramos pues varios manejos que se le dan, como el tratamiento del suelo, la selección de plantas adecuadas, la rotación de cultivos, el cultivo intercalado en franja, la elección de fechas de plantación, el control de las malas hierbas y el uso de plantas también trampa para las plagas. Aquí vemos un ejemplo tal como lo estamos viendo. Es una poda controlada a las ramas enfermas que hayan sido afectadas por alguna plaga, y se le hace la poda adecuada y pues sacarla también del lugar. También voy a hablar sobre el control biológico, que ese método implica el uso de enemigos naturales para el control de la plaga. Estos enemigos se pueden introducir en una granja, huerto o terreno, y el paisaje o pueden ocurrir por el medio del paisaje o puede ocurrir naturalmente. Está el control clásico, que se introduce un enemigo natural de una plaga con la esperanza de lograr el control. Está el inductivo, en el que se administra una gran población de enemigos naturales para un control rápido de plagas. Y está el inoculativo, en el que se toman medidas para mantener a los enemigos naturales a través de restablecimiento regular y la conservación de los enemigos naturales existentes en un ambiente en el tercer método de control biológico en plagas. También tenemos el ejemplo, como estas pequeñas avispas parasitoides criadas comercialmente, la Trichogramma ostriniae, proporcionan un control limitado y errático del barrenador del maíz. Muchas gracias, tutor y compañeros. Resistencia de plantas a insectos. Según Gervas y Balconen en el 2001 y Pendley y Martin en el 2003, la resistencia de las plantas a insectos se basa en su genética y las consecuentes interacciones moleculares que se producen entre la planta huésped y el organismo plaga o enfermedad. Existen tres tipos de mecanismos resistentes de acuerdo a la forma como interactúan las plantas y la plaga. Estos tres tipos son la antibiosis, que se define como el efecto adverso letal que una planta puede tener sobre una plaga debido a sustancias químicas o a su estructura que posee. La antisemnosis involucra factores de comportamiento que hacen que un insecto plaga evite la planta para alimentarse u ovipositar.
La tolerancia es una característica de algunas plantas que le permiten resistir o recuperarse del daño causado por insectos. Las resistencias se pueden hacer también de dos formas. Una resistencia vertical que generalmente está controlada por un solo gen conocido como el gen R. Estos genes R pueden ser notablemente eficaces para controlar enfermedades y pueden conferir una resistencia completa. La resistencia horizontal, que también se conoce como resistencia multigenética, porque está controlada por muchos genes. Debido a la gran cantidad de genes involucrados, el mejoramiento de variedades con resistencia horizontal es mucho más difícil que el de las de variedades con resistencia vertical. Algunos ejemplos de resistencia de plantas tenemos de la resistencia química comúnmente conocido como DIMBOA, que es una molécula con efecto dañino para el barrenador del maíz y se encuentra en las variedades de maíz, centeno y trigo. Otro ejemplo, el ácido jasmónico, que puede ser producida por las plantas cuando son atacadas por primera vez por plagas. Sin embargo, sus niveles suelen ser demasiado bajos para proporcionar una protección adecuada. El desarrollo de plantas de maíz con sistemas de raíces vigorosos que pueden compensar cuando son atacados por gusanos que se alimentan de ellos. Esos tres ejemplos pues los vemos con relación a la resistencia de plantas a las plagas. Compañeros y compañeras, mi nombre es Cristian Gilberto Sanabria, pertenezco al CEA de Ibagué, matriculado en agronomía. En este momento, en esta exposición, voy a exponer sobre ecología química. La ecología química es su función, está enmarcada en la protección de las plantas en condiciones extremas, atracción de insectos polinizadores y la defensa indirecta de las plantas mediante depredadores o parasitoides. Entonces, en la ecología química, pues tenemos que tratar de mitigar tantos insumos insecticidas o venenos para evitar también tantos daños al ecosistema. Acá hay dos usos, uso de feromona y uso de sustancias. El uso de las feromonas de agregación y de alarma son herramientas efectivas para el manejo integrado de plagas. Y se destacan las feromonas, pueden ser utilizadas para monitorear y controlar poblaciones de plagas, minimizando el uso de insecticidas. Entonces, con estas feromonas no vamos a hacer tanto daño al ecosistema, a insectos que podemos utilizar en otros cultivos o en otras plantas. Sustancias alelopáticas. Algunas plantas utilizan compuestos alelopáticos para inhibir el crecimiento de las plantas competidoras. Entonces nosotros a veces aplicamos químicos para evitar que otras plantas crezcan más que otras y evitar o también proteger nuestros cultivos. La ingeniería genética. Ingeniería genética es un proceso donde nos permite investigar a fondo y hacer muchos experimentos donde podemos hacer variedades de cultivos, de plantas para, para permitir que sean resistentes a las plagas, enfermedades de estas modificaciones que le vamos a hacer a cada variedad de plantas. La genética, las nuevas plantas transgénicas logran ser inmunes a múltiples organismos, entonces a veces podemos mitigar o evitar
que sean inmunes a muchos organismos, pero también sobre eso se va a crear otros microorganismos más resistentes. Incorpor- Incorporación de características deseadas a la planta. Entonces, vamos a desear qué características vamos a querer de cada planta. Mayor adaptación a distintos tipos de ambiente, climas y suelos. Bueno, muchas gracias por este tema. Gracias. Hola, mi nombre es Miguel Eduardo Petarroyo Ramos, estudiante de agronomía, inscrito al SEAD Neiva. Para el desarrollo de la tarea 3, componentes del manejo integrado de plagas, voy a desarrollar el tema de esterilización de insectos plaga. Bueno, esta técnica consiste en multiplicar en laboratorio, en ambiente, en masa, diferentes crías de una plaga en específico. Y se le hace un tratamiento con radiación, lo cual hace que sean estériles. Posteriormente son liberados en la zona, digamos que principalmente se realizan machos. Al ser liberados en zona, pues ellos fecundan con este esperma estéril, y lo que hace es que las poblaciones bajen porque no van a haber crías. Hay algunos casos de éxito. La erradicación de mosca mediterránea de la fruta, que se llama Ceratitis capitata. Eh, estas técnicas se han desarrollado para el control de esta plaga en específico y ha resultado beneficioso. Voy a hablar también del control químico. Bueno, este método implica el uso de pesticidas para controlar plagas. Este es el que más se utiliza en la actualidad, pero con este método pues debemos tener mucho cuidado, porque si lo hacemos de manera excesiva podemos generar muchas afectaciones al ecosistema, a la salud de los humanos, de los animales. Entonces es muy importante saber manejar y tener de manera controlada este tipo de controles. Un ecosistema interactúan diferentes organismos, y si no hay un equilibrio entre ellos, pues pueden haber incidencia de plagas. Su función pues está enmarcada en la protección de las plantas en condiciones extremas, atracción de insectos, polinizadores y defensa directa de las plantas mediante predadores y parasitoides. Este control, pues hay diferentes métodos. Hay unos que son de contacto, hay otros sistémicos, dependiendo de la molécula que se ha utilizado. En la actualidad pues han salido algunos que son prohibidos porque están demostrados que pueden afectar la salud humana y pueden generar el crecimiento de células cancerígenas. Entonces, tener en cuenta cuáles son estos productos para no utilizarlos de manera frecuente. Y cuando sea necesario, pues utilizar productos de manera muy responsable. Con el manejo integrado de plagas, lo que consiste es implementar todas las otras técnicas y este control químico, hacerlo de manera que sea el último recurso que tengamos para el control de estas plagas. Muchas gracias. Aquí dejamos algunas conclusiones. Voy a posterior a leerlas. El manejo integrado de plagas en la agricultura moderna requiere un enfoque integrado que combine diversas estrategias para minimizar el impacto ambiental y preservar la biodiversidad y asegurar la productividad agrícola. Cada uno de estos métodos de control cultural, biológico, resistencia de plagas, ecología química, ingeniería genética, esterilización de insectos y control químico contribuyen al manejo más sostenible y eficaz de las plagas. La implementación de controles culturales y biológicos promueve el equilibrio natural en los ecosistemas, mientras que la resistencia de plagas y el uso de ecología permiten una interacción más específica con las plagas, reduciendo la dependencia de pesticidas. Los avances obtenidos en los últimos años en ingeniería genética y técnicas de esterilización han permitido conocer nuevas oportunidades para el manejo de plagas, realizando una combinación de prácticas de bajo impacto que permitan conservar el equilibrio de los ecosistemas. El control químico sigue siendo una herramienta de gran apoyo en casos de emergencia, pero la utilización racional y consciente es fundamental, ya que este método puede generar grandes impactos. Muchas gracias.
vamos a dejar algunas recomendaciones con el manejo integral de plagas con relación a los componentes, y es hacer una evaluación inicial del sistema del cultivo, es un establecimiento de umbrales de acción, monitoreos constantes, diversificación de métodos de control, uso racional de pesticidas, promoción de equilibrio ecológico, capacitación continua, implementación de prácticas culturales. Cuando vayamos a hacer una implementación de un manejo integrado de plagas, pues debemos mirar cuál es el que menos afectación ambiental, humana puede tener y que realmente sea efectivo para el control de estas plagas. A veces nos vamos directamente al químico por rapidez, agilidad, pero haciendo una combinación de los diferentes componentes, haciendo esa evaluación y ese monitoreo constante, pues podemos empezar con, digamos, con una implementación corta que nos permita minimizar el impacto de plagas en los cultivos.